Valentina apretó los puños dentro del vestido rojo antes de cruzar el portón trasero de la hacienda. Nadie debía reconocerla. Ni siquiera los hombres que llevaban toda la vida trabajando para su familia podían saber quién era en realidad. El sol apenas se asomaba sobre los cerros cuando ella caminó por el sendero de tierra que rodeaba la casona, con el rebozo cubriéndole el cabello y el sombrero de paja colgado del brazo. Había caminado casi una hora desde el pueblo, donde había pasado la noche en casa de Manuela, para que nadie la viera salir directamente de su propia casa. Sus pies, poco acostumbrados a esas distancias, ya sentían el cansancio del camino, pero ese cansancio era necesario. Una trabajadora que llegaba a pedir empleo no podía aparecer en carreta, como una señorita, su propia casa, su propia tierra, y sin embargo, en ese momento, era una desconocida. Nadie sabía que la hija de don Salvador estaba a punto de convertirse en trabajadora dentro de su propia hacienda. Todo había comenzado 3 semanas atrás, cuando su padre la llamó a su cuarto con la voz quebrada, como quien está a punto de confesar algo que le pesa en el pecho desde hace años. «Valentina, hija, tengo que hablarte de algo que debí decirte hace mucho tiempo». Ella recordaba cada palabra. La deuda antigua. El préstamo que su padre había recibido años atrás del padre de un hombre llamado Ricardo. Cuando la cosecha se había perdido 2 veces seguidas y el ganado casi no alcanzaba para sobrevivir el invierno. Un préstamo que nunca se pagó del todo, porque la tierra no siempre da lo que promete, y porque el orgullo de don Salvador le impidió pedir ayuda cuando todavía había tiempo de arreglar las cosas de otra manera. Ese hombre murió hace unos años, había dicho su padre sentado al borde de la cama, con las manos temblando sobre las rodillas. Pero su viuda no olvidó lo que le debemos, y ahora que su hijo está en edad de casarse, ella propuso un arreglo. Ricardo se casará contigo. Así se salda la deuda sin que tengamos que vender ni un pedazo de esta tierra. Compañero de historias, si te gustan estas historias que traigo aquí, te sugiero que dejes tu like para que yo sepa que te gustan y pueda traerte historias aún mejores. ¿De acuerdo, querido? Vamos a continuar. Valentina se había quedado en silencio, mirando las manos de su padre. Esas manos que alguna vez fueron fuertes y que ahora apenas podían sostener una taza de café sin derramarla. No lo culpaba. Sabía que la enfermedad lo había ido consumiendo poco a poco, que ya no podía recorrer los potreros como antes, que necesitaba ayuda hasta para subir los escalones de la entrada. Pero algo dentro de ella no podía aceptar la idea de casarse con un hombre al que nunca había visto, solo porque las familias lo habían decidido así. Papá, ¿y si ese hombre no es quien dicen que es? ¿Y si todo esto esconde algo más? Don Salvador había negado con la cabeza, cansado. Es un arreglo entre familias, hija. Así se han resuelto estas cosas desde siempre. Ricardo nunca te ha visto. Tú nunca lo has visto a él. Se conocerán el día que se firmen los papeles. Esa frase se quedó grabada en la mente de Valentina durante días. Nunca se habían visto. Y fue justo esa idea la que le dio la primera chispa de un plan que en ese momento ni ella misma terminaba de entender del todo. Si Ricardo nunca la había visto, nadie en esa hacienda que pronto sería suya, y de él, podría reconocerla si se presentaba de otra manera. Podría entrar como cualquier trabajadora más, observar con sus propios ojos quién era realmente el hombre con el que estaba a punto de comprometer su vida, antes de que fuera demasiado tarde para retroceder. No se lo dijo a su padre. Sabía que él jamás lo permitiría. En cambio, habló con la única persona en la que confiaba desde niña. Manuela, la mujer que la había criado casi como una madre, encargada de la cocina de la casona desde hacía más de 20 años. «Está loca, niña Valentina», le había dicho Manuela, secándose las manos en el delantal con los ojos llenos de preocupación. «Si alguien la descubre, no sé qué pueda pasar. Nadie me va a reconocer, Manuela. Nadie sabe cómo soy. Solo necesito unas semanas. Necesito ver con mis propios ojos qué clase de hombre es Ricardo antes de casarme con él». Manuela había suspirado profundamente, pero al final aceptó ayudarla. Fue ella quien le consiguió el vestido rojo, sencillo, con una faja en la cintura,
como el que usaban las mujeres que trabajaban en el corral y en la cocina. Fue ella quien le enseñó en esas semanas a ordeñar correctamente, a moler el maíz sin quejarse del dolor en los brazos, a servir la mesa sin llamar la atención. «Usted ya sabía hacer esto desde niña, cuando su madre todavía vivía», le recordó Manuela una tarde, mientras la veía practicar frente al fogón. «Solo está recordando lo que había olvidado». Eso era verdad. Antes de que su madre muriera, Valentina había pasado horas enteras en esa misma cocina, aprendiendo cada tarea del campo como si fuera un juego. Después, cuando la enfermedad se llevó a su madre y la responsabilidad de la hacienda cayó sobre los hombros débiles de su padre, todo eso quedó atrás, sustituido por libros de cuentas, visitas de comerciantes y la obligación de comportarse siempre como la señorita de la casa. Ahora, con el sombrero de paja en la mano y el corazón latiendo con fuerza, Valentina caminaba hacia el corral como si nunca hubiera dejado de ser una trabajadora más. El capataz de la hacienda, un hombre mayor de nombre Refugio, fue el primero en recibirla esa mañana, sin sospechar nada. «¿Tú eres la nueva que mandó Manuela?», preguntó, mirándola de arriba abajo con desconfianza, como se mira a cualquier persona desconocida en un lugar donde todos se conocen desde siempre. «Sí, señor. Vengo a ayudar en lo que haga falta». «Bueno, pues no te quedes ahí parada. Las vacas no se ordeñan solas». Valentina asintió y caminó hacia el establo, sintiendo las miradas de los demás trabajadores clavadas en su espalda. Algunos la observaban con curiosidad. Otros apenas le prestaban atención, ocupados en sus propias tareas. Ninguno imaginaba que la mujer que se acomodaba junto a las vacas, con las manos temblorosas por los nervios, era la hija del dueño de todas esas tierras. Fue en ese primer día, mientras se acostumbraba al peso de los baldes y al olor del heno mezclado con el estiércol, que escuchó por primera vez el nombre de Ricardo pronunciado con desprecio. «Ya llegó otra vez el señorito», murmuró uno de los vaqueros, sin dirigirse a nadie en particular, mientras acomodaba unas sogas junto al establo. «Desde que se supo lo del casamiento, se pasea por aquí como si ya fuera el dueño de todo esto». Valentina levantó la vista apenas un segundo, sin dejar de ordeñar, fingiendo no haber escuchado nada importante. Pero cada palabra se le clavó en el pecho. «Y eso que todavía no se ha casado», agregó otro trabajador, más joven, escupiendo hacia un lado. «Ya le anda dando órdenes a Refugio como si él pagara los sueldos aquí». Un tercero soltó una risa breve, sin humor. «Lo que pasa es que la vieja madre lo tiene bien enseñado. Esa mujer no suelta un centavo sin sacarle el triple después». Valentina apretó los dedos contra el balde de leche. No conocía a esos hombres, pero algo en la manera en que hablaban, con esa mezcla de resignación y fastidio, confirmaba lo que ya empezaba a sospechar desde que su padre le contó del arreglo. Ricardo no llegaba como un hombre que respetaba una tierra ajena, llegaba como quien ya siente que le pertenece. No tuvo que esperar mucho para comprobarlo con sus propios ojos. Cerca del mediodía, mientras ayudaba a Manuela a llevar canastos de maíz hacia la cocina, escuchó el golpeteo de cascos de caballo entrando por el camino principal. Desde la ventana de la cocina, medio oculta detrás de una cortina de tela deshilachada, Valentina observó cómo un hombre joven, vestido con ropa fina que contrastaba con el polvo del camino, desmontaba frente a la casona sin que nadie lo hubiera anunciado. Era alto, de espalda ancha, con un sombrero oscuro que le daba sombra al rostro. Caminaba con pasos largos y seguros, como quien no espera que nadie le cierre una puerta. «Ese es él», susurró Manuela a su lado sin necesidad de que Valentina preguntara. «Ricardo». El corazón de Valentina se aceleró. Ahí estaba, por primera vez, el hombre con el que su padre había prometido casarla, el hombre al que, según las familias, ella debía amar y respetar el resto de su vida, sin haberlo elegido, sin conocerlo, solo por una deuda firmada años atrás entre dos hombres que ya ni siquiera vivían para explicarla del todo. Ricardo entró a la casona sin pedir permiso, como si ya conociera cada rincón, y minutos después salió de nuevo, esta vez acompañado por otro hombre que Valentina no había visto antes. Un hombre de rasgos duros, mirada esquiva, que caminaba junto a él con la actitud de alguien que recibe órdenes,
pero también de alguien que guarda secretos. Los dos se alejaron hacia uno de los graneros más apartados, lejos de la vista de los demás trabajadores, hablando en voz baja. Valentina no pudo evitarlo. Dejó el canasto de maíz sobre la mesa y salió con cualquier pretexto, como si fuera a buscar leña, acercándose lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación sin ser vista. Saucy todavía no puede sospechar nada, Genaro. Alcanzó a escuchar la voz de Ricardo baja pero firme. Mientras el viejo siga confiando, todo va a salir como mi madre lo planeó. El hombre llamado Genaro asintió, mirando hacia todos lados antes de responder algo que Valentina no logró entender del todo. Solo alcanzó una palabra, pronunciada con una sonrisa que no le gustó nada: la tierra completa. Un ruido de pasos detrás de ella la obligó a alejarse rápido, con el corazón golpeándole el pecho, fingiendo cargar un atado de leña que en realidad no llevaba a ningún lado. No había escuchado suficiente, pero sí lo suficiente para saber que algo, detrás de ese casamiento arreglado por una deuda, no era lo que su padre creía. Los días siguientes, Valentina aprendió a moverse por la hacienda como si nunca hubiera vivido en otro lugar. Se levantaba antes que saliera el sol, cuando el cielo todavía tenía ese color gris azulado que anunciaba la mañana, y caminaba hacia el establo con el balde colgado del brazo, envuelta en el mismo rebozo, con el sombrero de paja calado hasta las cejas. Refugio, el capataz, había dejado de mirarla con desconfianza. Ahora simplemente le daba órdenes como a cualquier otra trabajadora, sin sospechar que la mujer que ordeñaba sus vacas todas las mañanas era la dueña legítima de cada animal, de cada palmo de tierra, de cada ladrillo de la casona donde él mismo dormía desde hacía más de 15 años. «Eres rápida para aprender», le dijo una mañana, mientras la observaba terminar con una de las vacas más difíciles del establo. La mayoría de las nuevas tardan semanas en agarrarle el modo. «Tuve buena maestra», respondió Valentina pensando en Manuela y en su madre, aunque el capataz no tenía forma de entender el verdadero peso de esas palabras. Fue en esos días cuando comenzó a cruzarse con Tomás. Lo vio por primera vez reparando una cerca cerca del establo, con las mangas de la camisa dobladas hasta los codos y el sudor marcándole la espalda bajo el sol de la mañana. No tenía la actitud de los otros vaqueros, que solían hablar fuerte y reír entre ellos mientras trabajaban. Tomás trabajaba en silencio, concentrado, y solo levantaba la vista cuando alguien realmente necesitaba su ayuda. «¿Necesita que le lleve esos baldes, señorita?», le preguntó él la primera vez que la vio cargando 2 cubos llenos de leche, con los brazos ya cansados por el peso. Valentina dudó un instante. No estaba acostumbrada a que nadie se ofreciera a ayudarla sin esperar algo a cambio. «No hace falta. Puedo yo sola». «No lo dudo», respondió Tomás con una media sonrisa que no tenía nada de burla. «Pero igual se ve más liviano si lo llevamos entre los dos». Terminó cargando uno de los baldes de todas formas, caminando a su lado hasta la cocina, sin decir mucho más, sin hacer preguntas incómodas sobre de dónde venía o por qué una mujer que hablaba distinto a las demás trabajadoras había llegado a pedir empleo en esa hacienda. Ese pequeño gesto se repitió varias veces en los días siguientes. Tomás nunca la trataba con la brusquedad de otros hombres del campo, ni con la lástima con la que algunos trataban a las mujeres que trabajaban solas. Simplemente la trataba con respeto, como si eso fuera lo más normal del mundo. «Es buena persona, ese Tomás», le comentó Manuela una tarde, mientras las dos limpiaban ollas en la cocina. «Lleva años trabajando aquí. Su padre también trabajó para la familia, en tiempos de su abuelo». Valentina asintió sin decir mucho, aunque algo dentro de ella ya empezaba a notar la diferencia entre la forma en que Tomás la trataba y la forma en que Ricardo trataba a todos los demás, porque Ricardo, en cambio, empeoraba cada día que pasaba en la hacienda. Lo vio gritarle a uno de los peones más jóvenes por haber dejado una puerta del granero mal cerrada, aunque el muchacho se disculpó de inmediato y explicó que el viento la había vuelto a abrir. Lo vio exigirle a Refugio que le mostrara los libros de cuentas de la hacienda, como si ya tuviera derecho sobre ellos, aunque el casamiento todavía no se había realizado. «Cuando esto sea mío, las cosas van a cambiar por aquí», le escuchó decir una tarde,
sentado en el corredor de la casona con las botas apoyadas sobre una silla, hablando con Genaro, mientras Valentina pasaba cerca, cargando un canasto de ropa recién lavada. Empezando por deshacerme de la mitad de esta gente inútil. Genaro había reído, con esa risa baja y calculada que ya empezaba a resultarle familiar a Valentina. Su madre va a estar contenta cuando se firme todo. Mi madre siempre tiene razón, respondió Ricardo estirando los brazos con satisfacción. Ella dijo que este arreglo nos iba a dar más de lo que cualquier otro negocio nos hubiera dado, y tenía razón. Una hacienda entera, a cambio de una deuda que ni siquiera alcanzaba la mitad de lo que vale esta tierra. Valentina siguió caminando, sin detenerse, sin mostrar ninguna reacción en el rostro, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Cada palabra confirmaba lo que había empezado a sospechar desde el primer día. Aquello no era un arreglo para saldar una deuda de honor, era un plan, calculado desde antes de que ella y Ricardo se conocieran siquiera. Esa noche, sentada junto a Manuela en la pequeña habitación donde dormía como trabajadora, le contó lo que había escuchado. «Tiene que decirle a su padre, niña Valentina», insistió Manuela con el rostro tenso por la preocupación. «Esto ya no es solo curiosidad suya, es peligroso». «¿Y decirle qué, Manuela? Que escuché a Ricardo hablando de deshacerse de la gente, de una hacienda entera a cambio de una deuda. Mi padre va a pensar que exagero, o va a sentirse tan avergonzado que capaz ni me escuche. Necesito algo más concreto. Necesito escuchar el plan completo, no solo pedazos». «¿Y si la descubren antes de eso?» Valentina no tuvo una respuesta para esa pregunta. Sabía que el riesgo crecía cada día que pasaba disfrazada dentro de su propia casa, cada vez que cruzaba cerca de Ricardo sin que él supiera quién era en realidad, cada vez que Genaro la miraba un segundo de más, como si algo en ella le resultara extraño. Fue justo eso lo que ocurrió pocos días después. Valentina estaba en la cocina, ayudando a Manuela a preparar la comida del mediodía, cuando Ricardo entró sin avisar, buscando algo de beber después de recorrer los potreros bajo el sol. Se sentó a la mesa de la cocina, algo que normalmente no hacía, y comenzó a hablar sin dirigirse a nadie en particular, como quien piensa en voz alta frente a personas que considera invisibles. «Esta gente no sabe la suerte que tiene», comentó, mirando alrededor de la cocina con desprecio disimulado. «Cuando yo administre esto, todo va a funcionar de otra manera. Menos gente, más ganancias». Manuela bajó la mirada, sin decir nada, acostumbrada a callar frente a los patrones. Valentina, en cambio, sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la cabeza baja, concentrada en cortar unas verduras sobre la mesa, apretando el cuchillo con más fuerza de la necesaria. «¿Y tú?», preguntó Ricardo de pronto, dirigiéndose directamente a ella. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?». Valentina levantó la vista apenas un instante, sorprendida de que le hablara directamente por primera vez. «No mucho, señor». Ricardo la observó un momento más de lo necesario, con una expresión que no era exactamente sospecha, pero tampoco era simple curiosidad. «Tienes un modo de hablar distinto al de las demás». El corazón de Valentina se detuvo un segundo. «Crecí en otro pueblo, señor», respondió, tratando de que su voz sonara firme, sin temblar. «Por eso hablo distinto». Ricardo pareció aceptar la respuesta, aunque su mirada se quedó un instante de más sobre ella antes de levantarse de la mesa y salir de la cocina sin decir nada más. Solo cuando la puerta se cerró detrás de él, Valentina soltó el aire que había estado conteniendo. «Tiene que tener más cuidado», susurró Manuela, con las manos temblando mientras seguía cocinando. «Ese hombre no es tonto». Valentina asintió, aunque su mente ya estaba en otro lugar, pensando en la conversación que había escuchado días atrás entre Ricardo y Genaro, en esa palabra que se había quedado grabada en su memoria. La tierra completa. Necesitaba escuchar más. Necesitaba pruebas suficientes antes de que fuera demasiado tarde, antes de que su padre firmara cualquier papel que sellara ese arreglo sin saber la verdad completa detrás de él. 2 días después, la oportunidad llegó de una manera que ella no esperaba. Era temprano en la tarde, cuando la mayoría de los trabajadores descansaban después del almuerzo bajo la sombra de los árboles cercanos al establo.
Valentina había ido a buscar unas herramientas que Manuela necesitaba para la cocina en un pequeño cuarto ubicado junto al granero más grande de la hacienda, cuando escuchó voces del otro lado de la pared de madera. Reconoció de inmediato la voz de Ricardo y también la de Genaro. «Su madre quiere que todo esté firmado antes de que termine el mes», decía Genaro, con un tono más serio que de costumbre. «No quiere darle tiempo al viejo para que se arrepienta». «No se va a arrepentir de nada», respondió Ricardo con una risa breve y segura. «Está tan avergonzado por la deuda que va a firmar lo que le pongan enfrente. Y una vez que Valentina y yo estemos casados, es cuestión de tiempo para que ella también ponga su nombre donde mi madre necesita». Valentina se quedó completamente inmóvil, con la mano apoyada sobre la pared de madera, sin atreverse a respirar muy fuerte. «¿Y si ella no quiere?», preguntó Genaro. «Las mujeres a veces se ponen difíciles con esas cosas. Para eso estás tú, Genaro, para que le hagas la vida imposible aquí dentro hasta que entienda que le conviene cooperar. Cuando yo tenga el control de los papeles, no va a importar lo que ella quiera». Un silencio breve siguió a esas palabras, y luego la voz de Genaro, más baja, casi un murmullo. «¿Y después? Cuando todo esté a su nombre, ¿qué pasa con ella?». Ricardo tardó un instante en responder, y cuando lo hizo su voz sonó fría, sin ningún rastro de duda. «Después, ya no va a ser mi problema». Valentina sintió que el mundo se detenía por completo. No había dudas ya. No había manera de explicar esas palabras de otra forma. Todo lo que había sospechado desde el primer día era verdad, y era peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de la hacienda, se trataba de su propio futuro, planeado por completo por manos ajenas, sin dejarle ningún lugar donde quedarse una vez que hubiera cumplido su función. Un ruido de pasos cerca de la puerta del cuarto la sacó de golpe de sus pensamientos. Alguien se acercaba. Valentina apenas tuvo tiempo de tomar las herramientas que había ido a buscar y salir por el otro extremo del cuarto, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que sentía que todos podían escucharlo. Cuando llegó a la cocina, Manuela notó de inmediato que algo había pasado. «¿Qué escuchó, niña Valentina? Dígame». Pero antes de que Valentina pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe, y don Salvador entró apoyado en su bastón, con el rostro pálido y una expresión que Valentina no le había visto en mucho tiempo. «Manuela, necesito que prepares algo especial para esta noche», dijo sin notar a Valentina, entre las demás trabajadoras, sin reconocer a su propia hija bajo el rebozo y el vestido rojo. «Doña Eugenia va a venir a cenar. Vamos a adelantar la firma de algunos papeles antes de la boda». Esa noche, Valentina no pudo comer nada, aunque le habían dado, junto con los demás trabajadores, un plato de frijoles y tortillas recién hechas en la cocina de la casona. Se sentó en el patio trasero cerca del pozo, con la mirada perdida en la oscuridad que ya empezaba a caer sobre los cerros, mientras escuchaba a lo lejos el ruido de los preparativos para la cena que su padre había ordenado. Doña Eugenia llegaría esa misma noche, y con ella, según lo que Valentina había escuchado, la posibilidad de que su padre firmara algún papel antes de que la boda siquiera se realizara. No tenía tiempo. Eso era lo único que tenía claro. «Tiene que entrar a esa cena», le dijo Manuela, encontrándola sentada junto al pozo, con 2 tazas de café humeante entre las manos. No como Valentina, la hija de don Salvador, como quien sirve la mesa. Valentina levantó la vista, sorprendida por la sugerencia. «Manuela, es peligroso. Ricardo ya sospecha algo. Si doña Eugenia me ve de cerca...». «Doña Eugenia nunca la ha visto, niña. Ni siquiera tiene un retrato suyo, según lo que se sabe. Y usted misma me dijo que el objetivo era escuchar el plan completo. Esta puede ser la única oportunidad antes de que sea demasiado tarde». Valentina se quedó en silencio, mirando el vapor que subía de la taza de café, pensando en cada palabra que había escuchado esa tarde detrás de la pared del granero. «Después ya no va a ser mi problema». Esa frase seguía repitiéndose en su cabeza una y otra vez, como un eco que no la dejaba en paz. Tomó una decisión. «Está bien. Voy a servir la mesa esta noche». La cena se organizó en el comedor principal de la casona, un salón amplio con una mesa larga de madera oscura que Valentina conocía de memoria,
porque había comido en ella toda su vida, en el lugar que ahora, disfrazada, no podía ocupar. Se ubicó junto a otra de las trabajadoras encargadas de servir los platos, con la cabeza baja y el rebozo bien ajustado, procurando mantenerse siempre un paso detrás de las personas sentadas a la mesa. Don Salvador presidía la cena, visiblemente cansado, pero esforzándose por mantener las formas frente a la visita. A su lado, doña Eugenia se sentaba con una postura recta, casi rígida, vestida con ropa oscura y fina, con las manos cubiertas de anillos que brillaban cada vez que movía los dedos para tomar la copa. Ricardo estaba sentado frente a ella y junto a él, Genaro, presentado esa noche como un simple acompañante de confianza de la familia. Don Salvador, entiendo su deseo de esperar hasta la boda para formalizar todo, decía doña Eugenia, con una voz suave que no lograba disimular la firmeza de fondo. Pero usted comprenderá que, con su salud como está, sería más prudente adelantar algunos trámites, solo para que, en caso de cualquier eventualidad, la familia de mi hijo pueda continuar administrando la hacienda sin contratiempos. Don Salvador asintió lentamente, con las manos temblando alrededor de su copa. Tiene razón, doña Eugenia. No quisiera dejarle a mi hija ninguna carga innecesaria si algo me llegara a pasar. Valentina, de pie contra la pared del fondo del comedor, con una jarra de agua entre las manos, sintió que el estómago se le encogía. Su padre hablaba con total sinceridad, sin sospechar ni por un instante que las palabras de doña Eugenia escondían algo muy distinto a la preocupación que aparentaban. «Es solo un documento simple», continuó doña Eugenia, sacando de su bolso un sobre que dejó sobre la mesa, junto a su plato, con la misma naturalidad con la que se deja una servilleta. Un poder que permite que, mientras se organiza la boda, mi hijo pueda ayudar con algunas gestiones de la hacienda. Nada que usted no pueda revisar con calma, por supuesto. Don Salvador miró el sobre sin abrirlo, con expresión dudosa por primera vez en toda la noche. No sé, doña Eugenia. Prefiero esperar a que mi hija esté presente para estas cosas. Ella ha estado ayudándome con los libros de cuentas últimamente. Valentina sintió un alivio breve al escuchar esas palabras, pero doña Eugenia no se dio por vencida tan fácilmente. Por supuesto, don Salvador, entiendo perfectamente, pero según tengo entendido, su hija ha estado ausente estas últimas semanas, visitando a unos familiares, ¿no es así? La mentira que su padre había inventado para justificar su ausencia, una visita a parientes lejanos, algo que Valentina misma había sugerido antes de comenzar su plan, ahora se volvía en su contra, dándole a doña Eugenia el argumento perfecto para presionar. Así es, respondió don Salvador, algo incómodo, pero ha de volver pronto. Entonces no hay ningún apuro, dijo doña Eugenia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo pensaba que, mientras tanto, sería bueno adelantar algunos detalles para que cuando ella regrese ya esté todo encaminado y no tenga que preocuparse por trámites tediosos. Al final, esto es solo cuestión de confianza entre familias, ¿no es cierto? Valentina observó cómo su padre, cansado, presionado por la enfermedad y por el peso de años de vergüenza cargando esa deuda, comenzaba a ceder poco a poco frente a la insistencia calmada pero firme de doña Eugenia. Vio cómo don Salvador tomaba el sobre entre las manos, cómo lo abría con dedos temblorosos, cómo sus ojos cansados recorrían las primeras líneas de un documento que, Valentina estaba segura, escondía mucho más de lo que aparentaba. Quizás tenga razón, murmuró su padre, más para sí mismo que para los presentes. Adelantar algunas cosas podría facilitar cuando llegue el momento. Fue en ese instante que Valentina supo que no podía quedarse quieta ni un segundo más. Dejó la jarra de agua sobre una mesa auxiliar cercana, con cuidado de no llamar la atención, y salió del comedor con pasos rápidos pero silenciosos, buscando a Manuela en la cocina. Mi padre está a punto de firmar, Manuela. Doña Eugenia lo tiene justo donde quería. ¿Y qué va a hacer, niña? Valentina respiró hondo, sintiendo que el momento que tanto había temido y esperado al mismo tiempo, finalmente había llegado. Voy a entrar ahí, ahora mismo, y voy a decir la verdad. Pero así, vestida de esta manera, delante de todos, Manuela la tomó del brazo con el rostro lleno de miedo. Niña,
Piénselo bien. Una vez que lo haga, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás de todas formas, Manuela. Si mi padre firma ese papel esta noche, no importará lo que yo sepa o deje de saber. Va a ser demasiado tarde. Sin esperar respuesta, Valentina se quitó el rebozo que había llevado sobre la cabeza durante semanas, dejando que su cabello cayera libre sobre los hombros, y caminó de regreso hacia el comedor con paso firme, decidida, sintiendo que cada paso la acercaba a un momento del que no habría marcha atrás. Cuando abrió la puerta del comedor, todas las miradas se volvieron hacia ella. Don Salvador, con el documento todavía entre las manos y una pluma que un sirviente le había alcanzado momentos antes, la miró primero con extrañeza, como quien mira a una trabajadora que ha interrumpido algo importante sin permiso. Y entonces, algo en el rostro de Valentina, en la forma en que se mantenía de pie, en sus ojos, hizo que su padre soltara la pluma sobre la mesa, con las manos temblando por una razón completamente distinta a la enfermedad. ¿Valentina? El nombre salió de sus labios casi como una pregunta, como si no pudiera creer del todo lo que estaba viendo. Doña Eugenia, sentada a su lado, frunció el ceño sin entender todavía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, mientras que Ricardo, al escuchar ese nombre, se quedó completamente inmóvil, con el tenedor detenido a medio camino hacia su boca. «¿Tu hija es la trabajadora de la cocina?», preguntó doña Eugenia lentamente, con la voz cargada de una sospecha que apenas comenzaba a tomar forma. Valentina caminó hacia el centro del comedor, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la voz más firme de lo que jamás hubiera imaginado en ese momento. «Sí, padre, soy yo, y llevo 3 semanas trabajando en esta hacienda sin que nadie lo supiera, porque necesitaba descubrir algo que ninguno de ustedes estaba dispuesto a contarme». Ricardo se puso de pie de golpe, con la silla arrastrándose ruidosamente contra el piso de madera, mientras Genaro palidecía visiblemente al otro lado de la mesa. «Esto es ridículo», dijo Ricardo, aunque su voz ya no tenía la seguridad de siempre. «Esta mujer miente. Yo nunca la había visto antes de esta noche». «Es cierto que nunca me habías visto», respondió Valentina, sin apartar la mirada de él. «Porque me aseguré de que así fuera. Pero yo sí te escuché, Ricardo. Te escuché a ti y a Genaro, hace apenas unos días, hablando de un plan para quedarse con toda esta hacienda una vez que estuviéramos casados. Te escuché decir que, después de eso, yo ya no sería tu problema». Un silencio pesado cayó sobre el comedor. Don Salvador miraba a su hija sin poder pronunciar palabra, con el documento aún abierto sobre la mesa, mientras doña Eugenia, con el rostro cada vez más tenso, buscaba desesperadamente alguna forma de controlar una situación que se le escapaba de las manos. «Compañero de historias, después deja tu nombre y muchos corazones en los comentarios, para que yo sepa si te está gustando la historia y que llegaste hasta aquí. ¿De acuerdo, querido? Vamos a continuar». «Eso es una mentira», dijo Ricardo dando un paso hacia adelante, con la voz alzada buscando recuperar el control que sentía escapársele entre los dedos. «Nadie va a creer las palabras de una sirvienta contra las mías». «No soy una sirvienta, Ricardo», respondió Valentina sin retroceder ni un solo paso. «Soy la dueña de esta hacienda. Cada vaca que ordeñé, cada canasto de maíz que cargué, cada plato que serví en esta mesa, todo eso es mío. Y tú lo sabías desde antes de venir aquí. Aunque nunca me hubieras visto el rostro, sabías que esta tierra sería tuya, no por casarte conmigo, sino por quitármela después». Doña Eugenia se levantó lentamente de su silla, con los anillos brillando bajo la luz de las velas, tratando de recuperar la compostura que la había caracterizado toda la noche. «Don Salvador, esto es una situación muy desafortunada, pero le aseguro que mi hijo jamás...» «Yo también estaba en el granero, doña Eugenia», interrumpió Valentina con la voz firme, dirigiéndose ahora directamente a ella. «Escuché a su hijo decir que usted no quería darle tiempo a mi padre para arrepentirse. Escuché a Genaro preguntar qué pasaría conmigo después de que todo estuviera firmado a nombre de Ricardo. Y escuché la respuesta. El rostro de doña Eugenia, hasta ese momento cuidadosamente sereno, comenzó a transformarse. La suavidad de su voz desapareció por completo, dejando ver algo mucho más frío detrás de la máscara que había mantenido toda la cena. «No sé qué cree haber escuchado, señorita, pero le aseguro que una deuda es una deuda.
Su padre nos debe desde hace años, y nosotros solo buscábamos una manera honesta de resolver el asunto. ¿Honesta? Valentina caminó hacia la mesa, tomando el sobre que su padre había dejado junto al plato. Entonces no debería haber problema en que mi padre lea con calma cada palabra de este documento antes de firmarlo, ¿verdad? Sin presión, sin insistencia de que se firme esta misma noche, antes de que yo regresara. Doña Eugenia no respondió. Su silencio dijo más que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Don Salvador, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observando a su hija con una mezcla de sorpresa y algo parecido al asombro, finalmente tomó el documento de las manos de Valentina y comenzó a leerlo con atención, esta vez sin la prisa ni la resignación de minutos antes. A medida que avanzaba en la lectura, su rostro fue cambiando, pasando de la confusión a algo mucho más duro, más firme. «Esto no es un simple poder para ayudar con trámites», dijo finalmente, con la voz temblando, pero esta vez de indignación. «Esto es prácticamente una cesión de derechos sobre toda la administración de la hacienda. Doña Eugenia, esto no tiene nada que ver con la deuda que yo le debía a su esposo. Don Salvador, seguramente hay un malentendido». «No hay ningún malentendido», lo interrumpió don Salvador, poniéndose de pie con un esfuerzo que pareció costarle más de lo habitual, pero con una determinación que Valentina no le veía desde hacía años. «Ahora entiendo por qué mi hija hizo lo que hizo. Y le agradezco, Valentina, más de lo que las palabras pueden expresar». Ricardo, viendo que la situación se desmoronaba por completo, intentó una última defensa, aunque su voz ya no tenía la arrogancia de los días anteriores. «Esto no cambia nada. Sigue existiendo una deuda. Y un compromiso entre familias no se rompe así como así. El compromiso se rompe cuando se basa en engaño», respondió Valentina, mirándolo directamente. «Yo estuve dispuesta a cumplir con la palabra de mi padre, Ricardo. Estuve dispuesta a casarme con un hombre al que no conocía, por el simple hecho de que esa era la forma en que se resolvían estas cosas. Pero no estoy dispuesta a entregar todo lo que mi familia construyó a alguien que solo ve en mí un camino hacia la tierra». Genaro, hasta ese momento en silencio, retrocedió un paso hacia la puerta, como buscando la manera de desaparecer de una situación que claramente ya no le convenía. «Y en cuanto a la deuda», continuó Valentina, dirigiéndose ahora a doña Eugenia, «mi padre la va a pagar, cada centavo, con el tiempo que sea necesario, con parte de la producción de esta hacienda si hace falta. Pero la va a pagar como corresponde entre personas honestas, no como excusa para robarnos todo lo que tenemos». Don Salvador asintió lentamente, apoyando una mano temblorosa sobre el hombro de su hija. «Así será, doña Eugenia. Le pagaré hasta el último centavo de lo que le debo a su familia. Pero el compromiso matrimonial queda cancelado desde este momento. No voy a entregar a mi hija, ni esta tierra, a cambio de nada». Doña Eugenia, comprendiendo que ya no había forma de sostener la farsa, apretó los labios en una línea delgada, recogió su bolso de la mesa con movimientos secos y se dirigió hacia la salida, seguida de cerca por un Ricardo que, por primera vez desde que había llegado a la hacienda, no tenía ninguna palabra arrogante que decir. Genaro los siguió en silencio, sin atreverse a mirar atrás. El comedor quedó en silencio después de que la puerta se cerrara detrás de ellos. Don Salvador se dejó caer lentamente en su silla, como si toda la tensión de esas semanas finalmente hubiera abandonado su cuerpo, y miró a su hija con los ojos húmedos. «Perdóname, hija. Debí confiar más en tu criterio desde el principio. Debí darme cuenta de que algo no estaba bien». «No tienes nada que pedir perdón, papá. Tú solo querías protegerme. El error no fue tuyo. Fue de quienes se aprovecharon de tu buena fe». Manuela, que había observado toda la escena desde la puerta de la cocina sin atreverse a interrumpir, se acercó finalmente, con lágrimas en los ojos, y abrazó a Valentina con fuerza, como cuando era apenas una niña. Los días que siguieron trajeron consigo una calma distinta en la hacienda. La noticia de lo ocurrido se esparció rápidamente entre los trabajadores, y muchos de ellos, lejos de sentirse incómodos al saber que la mujer que había trabajado junto a ellos durante semanas era en realidad la dueña de todo, sintieron un respeto renovado hacia ella. Refugio, el capataz,
Se disculpó torpemente por haberle dado órdenes sin saber quién era. Pero Valentina solo sonrió y le dijo que agradecía haber sido tratada como cualquier otra trabajadora, porque eso le había permitido conocer la verdad. Tomás fue de los últimos en enterarse, ocupado como estaba reparando una de las cercas más alejadas del establo. Cuando finalmente se encontró con Valentina, ya sin el disfraz, vestida con ropa que correspondía a su verdadera posición, se quedó mirándola en silencio por un momento largo, sin saber bien qué decir. «Así que usted era la dueña todo este tiempo», dijo finalmente con una media sonrisa incómoda. «Y yo cargándole los baldes de leche como si nada. Me trataste mejor que la mayoría de las personas que sabían exactamente quién era yo», respondió Valentina, sonriendo también. «Eso no lo voy a olvidar, Tomás». Él bajó la mirada un instante, con las mejillas ligeramente enrojecidas, antes de volver a mirarla. «No lo hice pensando en quién era usted. Lo hice porque así se trata a las personas». Esa simple respuesta, sin ninguna intención oculta detrás, se quedó grabada en el corazón de Valentina, de una manera que ningún gesto calculado de Ricardo jamás hubiera logrado. Con el paso de las semanas, la deuda con la familia de Ricardo se resolvió de la manera en que Valentina lo había prometido esa noche. Con un acuerdo justo, sin necesidad de sacrificar tierra ni dignidad. Don Salvador, aunque seguía enfermo, pareció recuperar algo de la fuerza perdida, ahora que ya no cargaba sobre sus hombros el peso silencioso de la vergüenza. Y Valentina, cada mañana, seguía levantándose antes de que saliera el sol. Ya no necesitaba el disfraz. Ya no necesitaba esconder quién era. Pero algo de esa costumbre se había quedado en ella para siempre. Caminaba hasta el establo, tomaba un balde y se sentaba junto a las vacas exactamente en el mismo lugar donde lo había hecho como trabajadora, sintiendo el mismo olor a heno, el mismo frío de la madrugada. Solo que ahora, cuando levantaba la vista y veía el sol asomándose sobre los cerros, ya no lo hacía con miedo a ser descubierta. Lo hacía con la certeza de haber descubierto algo mucho más valioso que cualquier papel firmado o cualquier deuda saldada. La verdadera naturaleza de las personas que la rodeaban, revelada no por lo que decían frente a ella, sino por lo que hacían cuando creían que nadie de importancia los estaba observando. Querido compañero de historias, si llegaste hasta aquí, deja muchos corazones en los comentarios y escribe, llegué hasta el final. Y no olvides dejar tu like para que yo sepa que esta historia te ha gustado. Si quieres seguir disfrutando de más historias, la próxima ya está en la pantalla para ti. Solo tienes que hacer clic y verla. Te espero allí, querido. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Saludos.